Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. En el episodio de esta semana vamos a rendir homenaje al Kun Agüero. Nos vamos a ir hasta Argentina para que Vicente Muglia nos hable de la trayectoria de Sergio el Kun Agüero, futbolista que se acaba de retirar. Vamos a pasar revista al momento por el que pasa el fútbol inglés y qué partidos no os podéis perder en estas fiestas de la Premier, con Frank Guillén, una de las voces de la Premier. Y entrevista a José Gómez, el técnico portugués, que nos va a hablar del momento que vive el fútbol en Portugal, tanto a nivel de clubes como de selección. Empezamos. Arretra Pirlo, anche lui a rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Sin esta narración que acabáis de escuchar, la primera, la de antes del gol de Pirlo, la del gol del Kun Agüero al Queen's Park Rangers, que le dio la primera Premier al Manchester City, seguramente este programa, Play Football, no sería lo que es hoy en día. Muchos de vosotros, de hecho, en los últimos días nos habéis hecho llegar que al volver a escuchar esta narración, tras anunciar el Kun Agüero que se retiraba, lo primero que hacéis es pensar en Play Football. Es un gol para elegidos, hay que decirlo así, porque es el tanto con el que el Manchester City hizo historia, ganando su primera Premier League. También lo es porque se marca en el tramo finalísimo de partido, cuando parecía que aquella gran temporada Citizen se iba por el retrete. Además era un gol que dejaba al rival ciudadano, al Manchester United de Ferguson, sin el título que ya estaba acariciando. Era un gol para elegidos y lo marcó un elegido, el Kun Agüero. Seguramente uno de los últimos jugadores de potrero, uno de los últimos futbolistas que no parecen haber salido de una fábrica de montaje. Jugador pillo, listo, imperfecto en lo físico seguramente, pero forjado en la calle con todo lo bueno que eso conlleva también. La jugada la habéis visto repetida estos días casi seguro, vaya. Recibe el Kun Agüero en 3/4, tira una pared poco sui generis con Turella ya, y al volver a recibir dentro del área, el Kun tiene la sangre fría de amagar el tiro, deshacerse del defensa del QPR para luego tirar a romper y marcar el gol de la Premier. Es un gol que simboliza la grandeza del Kun Agüero, al que solo las lesiones y dos monstruos como Cristiano Ronaldo y Leo Messi han apartado de tener al menos la posibilidad de ser el mejor del mundo, aunque sea solo por un momento, por un año. Y no podíamos, evidentemente, no rendirle un pequeño homenaje recordando cómo fue su carrera. Hoy en Play Fútbol, Kun Agüero, el elegido. Para hablar del Kun Agüero, de su trayectoria, viajamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Allí nos escucha ya un amigo del programa como Vicente Muglia, periodista del diario Olé desde hace más de 20 años y además analista táctico, y escribió un artículo sobre el Kun en Olé precisamente, más que interesante esta pasada semana. En el tuit en el que lo promocionaba, por decirlo de alguna manera, Vicente escribía: ahí donde había una oportunidad, una pelota rodando cerca del arco rival, él siempre imaginaba un gol. Así se imagina, o así quiso recordar Vicente Muglia la trayectoria del Kun Agüero. Hoy le vamos a dar unos minutos más para que se pueda explayar hablando de lo grande que fue el Kun Agüero. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Como siempre, muy bien. Un placer charlar contigo, y especialmente hoy porque a la hora que estamos grabando el programa son las 12:30 en España. En Argentina todavía es la tarde y en Argentina todavía es tu cumpleaños, así que felicidades, Vicente. Sí, bueno, muchas gracias. Nada, con muchas ganas de hablar del Kun Agüero, un futbolista. Yo lo decía en la introducción, Vicente, que a mí me parece casi el último jugador diferente, el último jugador que se atreve a hacer cosas bonitas, aunque la jugada
en algún momento no pida exactamente eso, a tirar un recorte de más, o al menos sobre todo en el momento en el que aparece en el fútbol mundial, porque te pones a pensar, Vicente, y ha marcado unos golazos el Kun Agüero, repasando estos días goles que ha marcado, tiene una variedad de registros a la hora de definir, de inventar regates, de verdad que ha marcado goles bellísimos el Kun, ¿eh? Sí, ha sido un jugador con muchos recursos a la hora de definir, y eso queda demostrado con la cantidad de goles que ha convertido a lo largo de su carrera, ¿no? A veces como finalizador de las jugadas, dando ese último pase a la red, a veces, en otras ocasiones, creando él esas propias situaciones, ¿sí? Recibiendo la pelota un poquito más alejado del arco y haciendo algunos recortes o algunas gambetas. Yo creo que, me parece a mí que, obviando lógicamente a Messi, creo que Agüero ha sido en los últimos, digamos, 15 años, uno de los más fieles exponentes, quizá el más fiel exponente, después de Messi, de lo que es la esencia del fútbol argentino, ¿no? Ese jugador que tiene mucho de potrero, de lo que ha identificado por tantos años a nuestro fútbol. Él ha sido, creo, a nivel mundial, en los países donde ha jugado, en la Liga Española y en la Premier, creo que un más que digno representante del futbolista argentino, ¿no? De ese ADN que tiene el futbolista argentino, el gambeteador, la picardía, la imaginación, y obviamente todos esos recursos puestos al servicio de los equipos en donde ha jugado. Dijo Valdano de Romario que era un futbolista de dibujos animados, y siempre se ha producido esta comparativa del Kun Agüero con Romario, porque es verdad que era un futbolista con muchísimo talento para hacer auténticas diabluras y zafarse de rivales en muy poquitos metros, pero al mismo tiempo voraz, letal, muy certero a la hora de rematar. Pero creo que es interesante, Vicente, lo hablábamos fuera de antena, repasar también la trayectoria del Kun Agüero, cómo ha jugado el Kun Agüero, porque apareció, me decías, no siendo el delantero centro de referencia ni mucho menos. En Argentina en aquella época había siempre un delantero alto y otro más móvil, más bajito, pero que era generalmente más rápido, pero su carrera la ha acabado prácticamente jugando como hombre de área porque estaba preparado también para ello. Creo que es interesante y repasábamos eso precisamente, que él aparece en Independiente, evidentemente bate récord, debuta jovencísimo con tan solo 15 años y en aquel momento era claramente un segundo delantero. Sí. Pongamos en contexto lo que fue la época en la que debuta Agüero, ¿no? Porque él debuta en el año 2003, y yo creo que en aquellos primeros años en Independiente, 2003, 2004, 2005, en el fútbol mundial, teníamos al prototipo del centrodelantero que tenía características muy distintas a la del Kun, ¿no? Era por lo general un atacante de muy buena estatura, de muy buena presencia física, esos delanteros que solían luchar, fajarse, digamos, con los centrales de cada equipo rival. Y Agüero tenía otras características, era un futbolista que salía mucho del área, que le gustaba recibir no de espalda, sino de frente al arco rival. Vos fijate, Bruno, por ejemplo, que se menciona que quizá el gol más lindo de Agüero, o el gol más bello que ha convertido en su carrera, que el famoso gol frente a Racing, en el que quiebra la cintura del defensor rival Crosa 2 veces antes de definir. Él recibe la pelota, baja a recibir la pelota casi a la altura de la mitad de la cancha, y ahí arranca con ese slalom, porque claro, lo que él tenía era un cambio de ritmo endiablado. Entonces él siempre parecía más un segunda punta que un primer punta, que un centro delantero. Él convive en sus inicios en Independiente con Andrés Silvera, que era un número 9 muy técnico, el Cookie, muy ¿no? técnico, del Cookie Silvera, claro, pero que era
que se lo definía como un goleador, como un jugador que tenía un excelente juego aéreo, un cabezazo que generaba, obviamente, incentivaba a sus rivales, a sus compañeros a buscar el centro, y él convivió con un poco, digamos, en sus inicios con Silvera, y luego formó dupla en ataque con Nicolás Frutos, un futbolista de casi 1,90 m, también de gran contextura física, de esos que luchaba y que le gustaba pivotear de espalda al arco rival, un 9 más típico de aquella época, ¿no? Entonces él ahí era como un segunda punta que le gustaba moverse con libertad en 3/4 de cancha, que era determinante, desequilibrante, porque tenía esa gambeta, ese quiebre de cintura que le facilitaba mucho en el 1 contra 1. Era un futbolista que en el 1 contra 1 te mataba y además tenía algo que no perdió a lo largo de toda su carrera, que fue ese olfato goleador, ese estar en el lugar justo y en el momento indicado. Era un rematador, un finalizador, pero que además le agregaba esa fantasía de crear jugadas o crear goles donde no lo sabía, donde otros no lo podían imaginar, él imaginaba un gol. Después, con los años y con la reaparición en el fútbol mundial del famoso falso 9, donde había un jugador que no necesariamente respondía a las características propias de lo que conocíamos como un centro delantero, él se va transformando y se va convirtiendo ya más en un centrodelantero más puro, pero no de aquella época, sino del fútbol que estamos viviendo en la actualidad. Es que es muy curioso porque en la trayectoria es lo que dices, empieza, como nos has contado, en Argentina siendo claramente un segundo delantero. Él pasa al Atlético de Madrid y en aquella dupla con Forlán, el que bajaba más a recibir generalmente era Diego Forlán. Era una delantera muy móvil en la que los dos se podían repartir los espacios y era una delantera letal y voraz, en aquel equipo que gana la Europa League con Quique Sánchez Flores en el banquillo. Pero claro, aprovechando que Forlán tenía un grandísimo disparo con las dos piernas desde lejos, el que digamos media punteaba más era Diego Forlán, el que trabajaba más cerca del área era el Kun Agüero, normalmente con Reyes y Simao en las bandas. Luego en el Manchester City tiene que jugar diferentes roles porque vuelve un poco a esa esencia de ser el segundo delantero cuando forma pareja con Dzeko cuando llega, pero también hace pareja con Tevez. Insisto, otra vez vuelve a una doble punta bastante móvil. Sí. Y ya pasa finalmente a ser el único centro delantero en aquel equipo con Pellegrini en el banquillo, que jugaba con un doble pivote, que jugaba Touré en la media punta, Silva y Nasri en las bandas o falsos extremos y él como delantero centro, y ya es, como dices, con la llegada de Pep Guardiola en la que más que un delantero centro se acaba convirtiendo en un falso 9. Ha ido recorriendo como todos los caminos, todas las posibilidades dentro de lo que supone ser delantero centro. Sí. Lo interesante es que cuando él debuta, yo justamente cubro ese partido, ese famoso partido con San Lorenzo, estoy en la cancha de Independiente cubriendo para el diario Le ese partido, que casualmente es el último partido, justamente cuando él debuta es el último partido de Gabriel Milito con la camiseta de Independiente, porque viajaba luego a España para firmar con el Real Madrid. Bueno, luego la operación no se hizo y termina en el Zaragoza. Entonces, a lo que voy es que en ese momento, cuando al poco tiempo de su estreno en Primera División, hay cambio de entrenador en Independiente, y cuando llega César Luis Menotti, él es el primer entrenador que habla y hace la comparación, tanto desde el juego como desde lo físico, de Agüero con Romario, ¿no? Esto que hablabas al comienzo. Sí. ¿Qué pasa? Cuando se le consulta en una entrevista, en una nota periodística a Agüero sobre ese parecido que tenía con Romario, de acuerdo a lo que hablaba Menotti, por cómo caminaba la cancha, por esa chuequera, también por ese olfato y lo letal que era dentro del área, él cuenta que a él le gustaba mucho más Ronaldo Nazario y no Romario, y que él observaba mucho el juego de Ronaldo. Y esto no es contradictorio, porque si uno veía los arranques, salvando las distancias, ¿no? Porque Ronaldo obviamente era un futbolista quizá con mucha más
destreza técnica y además con mucha más potencia física. Pero si uno veía en ese momento los arranques del Kun y los goles que convertía en Independiente, eran goles más propios a las características de Ronaldo Nazario, ¿no? Sí, sí. Recibiendo pelota en 3/4, ganando por velocidad y potencia y por habilidad, gambeteando, desequilibrando, sacándose jugadores de encima, que como varios de los goles que hemos visto de Romario, que era quizá el finalizador, el que de puntín definía dentro del área, ¿no? Que también tenía grandes recursos, lógicamente, para definir, por eso hizo tantos goles, pero ahí veíamos que quizá Agüero, que decía, él en sus comienzos miraba, observaba mucho el juego de Ronaldo Nazario, él tenía mucho de eso. Ahora, yo creo que con los años, y esto tiene que ver con los contextos, con lo que fue su época en el Manchester City, sobre todo, Agüero va perdiendo de a poco esa digamos, participación en 3/4 de cancha, y comienza a convertirse, empieza a abandonar un poquito lo que era, digamos, la comparación con Ronaldo, y empieza a convertirse más en aquel Romario que lo había definido en algún momento, en aquel primer momento, Menotti. ¿Por qué? Porque se empieza a transformar más en un jugador finalizador, que si bien tenía recursos, que si bien recibía la pelota en 3/4, podía inventar un gol, quizá con un contexto donde el equipo no necesitaba que él retrocediera tanto, se fue acostumbrando y adaptando a jugar quizá más cerca aún del área rival, en el área rival o cerca del arco contrario, adversario, y empieza a aparecer un Agüero decisivo como finalizador para dar el último toque a las jugadas, para definir, ¿sí? Para tratar de cristalizar en la red todo lo que producía su equipo, y quizá en esas funciones, sobre todo cuando llega Guardiola al Manchester City, no era necesario un Agüero disfrazado de Ronaldo, sino que se necesitaba un Agüero a lo Romario. Estoy de acuerdo, pero fíjate, hablábamos con Domenech Torrent el otro día, que ha estado trabajando con Guardiola mucho tiempo, estuvo de asistente en aquel Manchester City. Nos decía que, que le sorprendió mucho del Kun Agüero que la capacidad que tenía para escuchar, para intentar aprender, a pesar de que la primera temporada incluso es bastante mala, la primera temporada de Guardiola, ya no solo a nivel colectivo en el Manchester City, la primera de Agüero cuando llega Guardiola es bastante mala, pero luego yo creo que ahí hay un paso al frente muy importante a nivel asociativo. Romario era un jugador impresionante, y estoy de acuerdo en que en el tramo final de las carreras de los dos se parecen, pero yo creo que nunca le he visto a Romario el nivel asociativo que ha llegado a tener, la sensibilidad para tirar un desmarque de apoyo, tirar una pared, que le he visto al Kun Agüero en el tramo final de su trayectoria en el Manchester City. Me sorprendió y me parece más que destacable, Vicente. Sí, es cierto eso. Yo lo que quiero decir, quizá, es que me parece que en la última etapa, es decir, sobre todo en lo que es el ciclo Guardiola, comenzamos a ver a un Agüero que empieza a resolver las acciones, cada intervención suya, las empieza a resolver de una manera más sencilla, más fácil. No es el Agüero que intenta en pocos metros gambetear a 2 o 3 rivales. Es cierto que es más asociativo que Romario, pero también deja un poco de aparecer, me parece, en la imagen de la gente, el Agüero en 3/4 de cancha. Aparece un Agüero más decisivo en los últimos metros, con sus desmarques, con sus rupturas, con su olfato goleador para ir a buscar el primer palo o el segundo, según pidiera la jugada. Entonces, yo creo que era porque justamente el nivel asociativo del equipo en el que él jugaba le facilitaba, y él entiende que quizá tiene que ser un juego más fácil, porque haciendo un juego más fácil es mucho más productivo para el equipo. De hecho, tiene salvo la primera campaña, tiene la segunda, la tercera campaña con Guardiola al frente del plantel, son muy buenas, sobre todo en lo numérico, ¿no? Con muchos goles, con participaciones decisivas, sobre todo en aquel primer título que logra Guardiola en la Premier. Me parece que se convierte en un jugador más maduro, con la experiencia gana mayor oficio, más cerca del área,
Entonces creo que él nota que ya no es necesaria su intervención más cerca de la mitad de la cancha. Me parece que por ese lado es donde le adjudico cierta comparación en ese tramo final del City con lo que ha sido mayoritariamente los años de carrera de Romario. Y lo comparto. Con la selección argentina, con la camiseta albiceleste, el Kun Agüero es campeón del mundo, compartiendo equipo con Leo Messi en el 2005, cuando él tenía tan solo 17 años, campeón juvenil. Campeón juvenil también en el 2007 en Canadá, siendo el mejor futbolista del torneo, Balón de Oro y también Bota de Oro, máximo goleador. Y luego también con Leo Messi gana en 2008 los Juegos Olímpicos. Con la selección absoluta no es capaz... Bueno, llega a las finales de la Copa América, llega a aquella final del 2014 del Mundial. Por fin se saca la espina, aunque sea con un papel ya súper residual, pero este pasado verano en España, invierno en Argentina, con la consecución en Brasil de la Copa América 2021, yo creo que se quita una espina importante también al Kun Agüero. La pregunta ya para cerrar es: ¿qué hubiera sido del albiceleste en 2014 en el Mundial de Brasil con un Kun Agüero sin aquella lesión que arrastraba, para decirlo claro, en plenas condiciones, Vicente? Sí, lamentablemente nunca vamos a tener una respuesta sobre ello, pero la realidad es que yo creo que a la selección argentina en ese mundial le faltó justamente ese futbolista, ese Agüero en plenitud, que le hubiera dado a la selección argentina, para mí, un mayor poder de contundencia a la hora de resolver situaciones. Pensemos que en aquel mundial, que la selección llega a la final, a la selección argentina le costó mucho durante todo el mundial ser contundente, es decir, es un equipo que convirtió pocos goles, ¿sí?, en los partidos hasta llegar a la final con Alemania. De hecho, bueno, la final tiene situaciones clarísimas, ¿sí?, con Higuaín, con Messi y con Rodrigo Palacio, y no logra convertir, y uno quizá piensa, teniendo en cuenta lo que ha sido la carrera de Agüero, que estando el Kun en su plenitud física y en ese lugar, alguno de esos goles o algunas de esas acciones habrían terminado seguramente en gol. Entonces esa es la pena, ¿no?, de haber llegado quizá a lo que parecía que era su mundial ideal, el del 2014, sin estar en la plenitud física, porque si uno recuerda lo que fue durante el 2012, sobre todo, y 2013, las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil, la selección de Sabella tenía un cuarteto ofensivo que tenía mucho gol, que desplegaba un juego muy agresivo en ataque, que eran Di María, Messi, Higuaín y Agüero, jugaban los cuatro juntos, y la selección argentina había sido muy contundente, había demostrado tener un potencial en ataque grandísimo. Entonces, bueno, yo creo que queda la pena en el fútbol argentino de no haber podido en la selección mayor ver, digamos, la mejor imagen, ¿no?, la mejor cara de Agüero, porque recién mencionabas, y todo lo que había brindado, lo que había demostrado Agüero en las selecciones juveniles, en los mundiales juveniles, también en los Juegos Olímpicos, bueno, ilusionaba a todos con esa dupla Agüero y Messi, con que se pudiera cristalizar un título en la selección mayor. Y quedó, creo yo, esa espina de que en los momentos decisivos, que significan que son las Copas del Mundo, no vimos nunca a Agüero en su mayor esplendor, ¿no?, dando su mejor versión. Y esa creo que es una espina que también le quedará a él, más allá de la alegría y del desahogo que significó para él y para muchos integrantes de su generación haber obtenido recientemente la Copa América, nada más ni nada menos contra Brasil en la final y en el mismísimo Maracaná. Pero yo creo que a él le hubiese gustado haber brillado en una Copa del Mundo, cosa que, bueno, lamentablemente, porque esto es fútbol y hay veces que los momentos no coinciden con los eventos, bueno, no se dio. La verdad es que yo soy muy partidario de quedarnos con las cosas positivas y creo que el Kun se
tiene que quedar con todo lo positivo, a pesar de una abrupta y triste manera de retirarse. Creo que nos tenemos que quedar con todo lo que nos ha regalado y él se tiene que quedar con todo lo que ha disfrutado del fútbol, que es muchísimo. Ha sido un placer ver jugar al Kun Agüero y también reconozco que ha sido un placer charlar de ello con Vicente Muglia. Vicente, te enviamos un abrazo gigante hasta Argentina y te agradecemos que hayas estado una vez más en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Bruno. El agradecido soy yo, ya sabes, como siempre, que podamos hablar del juego, bienvenido. Y déjame decirte lo último del Kun, que tiene que ver con la presión, ¿no? Sí. El tema de las presiones altas en el fútbol. Cuando llega Guardiola al City parecía que iba a ser difícil esa convivencia, de hecho el primer año lo fue, por esta adaptación a convertir a Agüero, que era el primer delantero del equipo, convertirlo también en el primer defensor a la hora de presionar, y yo creo que él logró adaptarse a lo que le pidió Guardiola para ser un futbolista que nunca se ha destacado demasiado como otros jugadores de ataque en función de defender, es decir, de salir a presionar en la construcción de juego del rival, pero sí ha cumplido sin destacarse, ha cumplido en esa faceta también. Totalmente, lo consiguió. Ahora sí, un abrazo, Vicente, hasta la próxima. Abrazo grande. El Kun Agüero, protagonista de la portada de Play Fútbol esta semana. Play Fútbol en cadenaser.com. Ha sido un fin de semana rarete en el fútbol internacional, no lo vamos a negar. Para empezar, porque hemos tenido pocos partidos de Premier League, 4 se han jugado de un total de 10 que se debían disputar en esta jornada. Hemos tenido Copa de Francia, que es más complicada de ver, nos pongamos como nos pongamos, es así, y además hay partidos con un desnivel a estas alturas del campeonato brutal. Tampoco es que haya habido ningún partidazo en Alemania. De Italia podemos rescatar seguramente esa victoria de la Roma de Mourinho por 1-4 en el campo de Atalanta, y también ese Milan-Nápoles que acabó con victoria del equipo partenopeo del Nápoles por 0-1, victoria importantísima porque le vuelve a acercar como perseguidor del Inter, que es a la cabeza de la clasificación. Pero hemos tenido cosas, yo creo, más que interesantes en la Premier, y hay que analizar cómo acabamos el año en Inglaterra, y me apetecía llamar al bueno de Frank Guillén, que se pasa de vez en cuando tiene bien el buen hombre por Play Fútbol, la voz de la Premier en DAZN. Frank Guillén, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Encantado de estar por aquí de nuevo. Igualmente, para nosotros escucharte en Play Fútbol, un lujazo. Fran, supongo que tendrías la garganta a punto para el partido que te tocó narrar ayer. Al menos partido muy divertido. Tuvo cosas buenas, yo creo que poco a poco vamos viendo cosas cada vez mejores del equipo de Antonio Conte, del Tottenham, pero sobre todo vimos un partido muy divertido entre Liverpool y Tottenham, que acabó con tablas, que acabó con empate a 2. Sí, partido tan divertido que el Tottenham tuvo bastantes oportunidades para haberlo ganado. Yo no sé cuántas veces se van a encontrar así de vulnerable al Liverpool delante, porque no estaba Van Dijk y la defensa central con Ate Matip a veces hizo un poquito de aguas cuando el partido tenía más velocidad, cuando digamos que Son y Kane les cogían más lejos de su propia área. Y el propio Kane tiene 2-3 fallos que son de bulto, que son más dignos del Kane que este año lleva 2 goles en Liga que del Kane de temporadas anteriores. Y bueno, es que jugó bien incluso Dele Alli para el Tottenham, al que si ya recupera para la causa Antonio Conte, yo creo que le tendríamos que poner un monumento. Es muy interesante lo que está haciendo el Tottenham con él. Siguen invictos en casa, quitando el pequeño borrón de la derrota contra el Mura en Conference. Yo creo que estamos viendo los primeros pasos de un proyecto que, si fichan bien, puede ser bastante interesante, porque tiene a alguien importante en el banquillo y eso poco a poco se va trasladando al campo. Fíjate, Frank, que hablábamos en el Play Fútbol de la semana pasada
que cada vez quedan menos equipos que planteen clarísimamente partidos al contraataque y cada vez menos equipos de los de la parte alta de la clasificación en cualquier liga de Europa y menos en la Premier, pero sí que vimos en ese Tottenham-Liverpool que especialmente tras el primer gol de Harry Kane, el guión de partido era esperar atrás y tratar de, pues con fijaciones y jugadas en las que daba continuidad Harry Kane, asistencias de Ndombele, de los propios defensas que lanzaban en largo las carreras de Heung-min Son, que al contraataque me parece de los jugadores más decisivos de Europa. Sí que vimos ese planteamiento claramente de, a partir de transiciones de contraataques, hacerle daño al Liverpool, y la verdad es lo que decías, es que generó tantas ocasiones que no se puede decir que no mereciera, ya no digo el empate, sino igual un resultado incluso mejor. Sí, buscó permanentemente la espalda de esa defensa del Liverpool, que, bueno, pues tuvo algo de dudas. Además, el equipo luego, para más Inri, termina sin Robertson porque acaban expulsando al jugador escocés, con lo cual la sensación incluso es de que el Tottenham, yo creo que no se va conforme con el empate. Yo creo que el propio Conte sabe que igual es poco botín para lo que merecieron, para cómo se les puso el partido, para cómo a lo mejor tenían por delante 10 minutos finales en los que se podían haber volcado y tampoco agobiaron excesivamente a Alisson. Bueno, me parece uno de los partidos más complicados que ha tenido el Liverpool este año, y la mejor noticia para los de Klopp es que con todas las adversidades, con un fallo de bulto de Alisson, con todo ello, solo perdieron 2 puntos. Sí, el Wolverhampton le sacó un empate al Chelsea. Me estuve fijando porque no me acuerdo de todos los partidos de los Lobos, del equipo de Bruno Lage, pero sí que es cierto que en las últimas semanas se ha medido al City, al Liverpool y al Chelsea. Con el Liverpool perdió 1-0, con el City perdió 1-0. Y son los 2 únicos goles que le han marcado, vi el dato ayer, Fran, en los últimos 7 partidos a un Wolverhampton que había empezado la temporada con Bruno Lage tratando de darle otro aire, de ser un equipo bastante más propositivo de lo que había sido con Nuno Espíritu Santo en la etapa anterior, pero que poco a poco va recuperando ese equilibrio defensivo que le hizo característico al equipo del portugués Nuno en los últimos años. Sí, y gracias yo creo a 2 grandes nombres. José Sá en la portería, que no es que te diga que está haciendo olvidar a Rui Patricio, es que yo creo que está dando mejores prestaciones que las que ha dado Rui Patricio probablemente en el Wolverhampton. Y luego uno de los nombres de la temporada. Si hiciéramos como en la NBA y diéramos un premio al jugador más mejorado, pues por ahí tendrían que estar Conor Gallagher, pero también tenía que estar, para mi gusto, Max Kilman, que está siendo uno de los centrales de la temporada, que está siendo un descubrimiento para muchísima gente, porque en épocas anteriores estaba un poquito más de rotación, de fondo de armario, ahora está siendo titularísimo, y bueno, yo no sé qué tendrá en mente Gareth Southgate, pero para mí está a un nivel como para mirar a la cara a cualquiera de los centrales que van habitualmente con Inglaterra. El que no baja el pie del acelerador es el Manchester City, ganó por 0-4 al Newcastle, un partido que tuvo cositas, pero al final victoria muy clara del Manchester City. Qué nivel de Cancelo, ya sé que tú lo disfrutas y narrándolo especialmente, pero ¿a qué nivelazo jugó, Me pasa, Bruno, con Cancelo como me pasa con Alexander Arnold, que llamarles laterales que me parece hasta pobre, me parece poco. Se me queda un poco corto porque son jugadores totales. Son hombres que construyen para su equipo, que atacan para su equipo, que llegan a gol, que dan asistencias. Es algo parecido a lo que ocurre también con Reece James, a veces en el Chelsea, pero vivimos una era en la Premier de laterales totales, de gente que aparece en cualquier punto del campo, de gente que en teoría es defensa, pero que tienen una técnica individual y unos fundamentos ofensivos como cualquier extremo, como cualquier delantero, y es que eso pasa con Cancelo. Juegue en la derecha, juegue en la izquierda. Es que para Guardiola es un todocampista y es una gozada la temporada que está haciendo. Uno más en la pieza de ese engranaje de un Manchester City que ya ha puesto la velocidad de crucero. Y ya sabes que cuando normalmente los de Guardiola arrancan, esto es a ver quién me sigue, quien pueda que se suba, pero el City no espera a nadie. Sí, es verdad, en eliminatorias es curioso, en eliminatorias a veces le cuesta un poquito más a los equipos de Guardiola, pero también es cierto eso, que cuando mete ese ritmo de +3, +3, es que es un martillo pilón, es una gota malaya, que es que eso no hay quien lo aguante, y en los últimos años de la Premier está siendo realmente así. Te iba a preguntar por el Newcastle. ¿Tú ves que muchas posibilidades de que se salven? Yo creo que tienen que fichar bastante. No lo veo un equipo de momento especialmente competitivo,
ese es el tema, que los análisis que hagamos ahora del Newcastle van a ser papel mojado dentro de un mes probablemente, porque tendrá una plantilla muy diferente, tendrá 3 o 4 novedades en el 11 titular, yo supongo, y eso va a hacer que el potencial cambie radicalmente. El Newcastle actual no está para salvarse en la Premier, pero quién sabe si con alguien en el centro de la defensa, si con alguien más en el centro del campo, si con algún lateral que también necesitan, pues a lo mejor sí está para pelear, pero es verdad que ahora mismo da unas sensaciones muy malas y es un equipo al que le cuesta muchísimo ganar un partido. O sea, no ya tener una cierta regularidad en los resultados, sino no irse apalizado en cada partido que juega contra un equipo de un potencial más o menos grande. Me quedan 2 rápidas. Se enfrentaban este fin de semana Leeds y Arsenal, y precisamente por la dinámica de los dos equipos te quiero preguntar. Para empezar, por la del equipo de Bielsa, perdió Leeds por 1-4, le han metido 11 goles en los 2 últimos partidos, el 7-0 del Manchester City más los 4 goles del Arsenal este fin de semana, y luego hemos tenido, el partido anterior lo había perdido también por 1-0, es una semana horrible para el equipo de Bielsa. No sé si al punto de empezar a temer por el cargo del loco. Yo creo que no, que con lo que ha conseguido en el Elland Road, evidentemente que Víctor Horta y compañía van a mantener, entiendo yo, la confianza en Marcelo. Sí, le tienen una fe muy grande. La ciudad, la afición también le tiene una fe muy grande. Es más que un entrenador Bielsa para el Leeds, y yo creo que eso todo el mundo es consciente, pero eso no tapa que las sensaciones son muy malas, que es verdad que está devastado por las lesiones, porque además se le caen jugadores que son importantísimos, se le cae Bamford, se le cae Calvin Phillips, que es el alfa y el omega en ese centro del campo, pero yo también creo que igual debería acudir al mercado en enero, no ya porque los jugadores que están lesionados no vayan a volver, que terminarán volviendo, y yo creo haciendo otra vez más o menos competitivo al equipo A, digamos, del Leeds United, pero a mí lo que me preocuparía sería la unidad B. Es que lo que están descubriendo estas lesiones es que la profundidad de armario del Leeds United es muy relativa, y una vez que rascamos un poquito y que quitamos a los 4 o 5 jugadores que llevan el peso del vestuario, luego es una plantilla muy llena de jugadores jóvenes muy inexpertos, de jugadores que tienen un nivel Premier bastante relativo, y yo creo que una competición como esta, las lesiones se lo están demostrando a Víctor Horta, necesita probablemente tener un poquito más de profundidad de plantilla. La otra cara de la moneda de ese partido, el Arsenal de Arteta, en qué gran racha está, Odegaard jugando a muy buen nivel. Es verdad que no es fácil ver el mejor nivel de Odegaard, de Smith Rowe y de Saka al mismo tiempo, sí. Pero bueno, Smith Rowe entra desde el banquillo y sigue haciendo casi lo mismo que cuando lo hacía prácticamente de titular. Saka y Odegaard se entienden muy bien, con Tomiyasu guardándoles un poco las espaldas, el japonés a ambos. Yo creo que han encontrado, ya no solo te diría el equipo, ya no solo te diría los 11, sino mecanismos, automatismos también, el equipo de Arteta, de manera muy clara, que le están dando ya no solo puntos, que es evidente, sino bastante juego en las últimas semanas al equipo de Londres, Fran. Y si no, Aubameyang, recordemos, que está en la esquina de cara a la pared, como cuando éramos pequeños y nos castigaba la profesora. Tiene mucho mérito esto del Arsenal, no ya porque no supiéramos que tienen talento arriba, que yo creo que todos conocíamos de lo que eran capaces jugadores, pues como los que has citado, Saka, Smith Rowe, Odegaard, sino más importante incluso para mí porque empiezan a encontrar una solidez atrás, empiezan en esa defensa que ha bailado durante todos estos años, en la que de pronto entraban jugadores un poco sospechosos, tipo Kolasinac y compañía, en la que andaba por ahí David Luiz magnando, en la que hemos visto un montón de vaivenes. Ahora vemos gente muy consolidada y muy seria, empezando por la portería, con Ramsdale, que yo creo que ya no le quita de ahí absolutamente nadie, y luego jugadores como Tomiyasu, como Gabriel, son de un perfil medio, no son estrellas muy rutilantes, no son gente por los que a lo mejor mañana pagaran 60 millones un gran equipo de Europa, pero son tipos que le dan un rendimiento tremendo, que le dan fiabilidad, que le hacen ser un equipo serio al Arsenal, y yo creo que Arteta debe estar tan orgulloso de eso como de todo el talento que tiene delante, que sabíamos que si se encauzaba podía ser diferencial. Repaso hecho, revista hecha al momento de la Premier League con Fran Guillén, que días más especiales vienen también a nivel Premier League, esos días que te vas a comer a casa de los suegros, de quien toque, a ti que te toca además currar, supongo, esos días, qué buena excusa esa de no, es que me tengo que ir porque tengo partido, y que sea verdad además, o sea, totalmente.
Es verdad, pero bueno, el Boxing Day es algo que nos gusta a todos. Yo creo que hasta a los que no les gusta el fútbol se acercan a ver el día 26 el Boxing Day, porque el ambiente ya solo es una auténtica maravilla en la Premier. Luego hay otra, recordemos, justo antes de terminar el año, en ese fin de semana 28-30 de diciembre, y es que luego abrimos, Bruno, nada más empezar el año, con una jornada en la que hay un Arsenal City y un Chelsea-Liverpool. O sea, 2 partidos que igual te deciden, no sé si decirte media Premier, pero que te van a poner las cosas por arriba ya bastante claras. O sea, que la Premier no le puedes dejar una semana sin observar, porque yo creo que no tiene desperdicio. Que se encierren los jugadores en sus casas, que se pongan mascarillas y todo, porque queremos Premier estas Navidades en fiestas. Como siempre, un placer, Fran. Te deseo felices fiestas y te envío un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Bruno. Felices fiestas a todos. Antes de cerrar con la entrevista con José Gómez, vamos a hablar del estado, el momento por el que vive el fútbol portugués. Preguntas de los oyentes. Nos decía un anónimo, dice, ¿de dónde sacáis tan buenas canciones? Me encantan prácticamente todas y muchas son totalmente nuevas para mí. Bueno, era anónimo en el perfil de iVoox, pero dice Alberto desde Cádiz. Pues mira, te reconozco que con Roberto García, una gran mente pensante en Ser Podcast, le saco la mayoría de las canciones y también a mi mujer. Hoy, por ejemplo, la de Yo la tengo, se la trinqué a mi mujer del Spotify la semana pasada. Me gustó y la he puesto hoy en Play Fútbol. Nos dice otro, esta vez sí, anónimo, dice: hola, los que no conocemos demasiado al Sporting de Portugal, ¿qué jugadores nos recomendáis seguir? Gracias de antemano. Pues hay varios, evidentemente hay que decir a Pote y a Paliña, que son jugadores que ya empiezan a tener presencia con la absoluta de Portugal. Paliña al medio centro, Pote puede jugar de media punta, también en las bandas. Ha jugado en fase de grupos en la Champions a nivel espectacular, pero hay más nombres. Mateus Nunes, un centrocampista que está empezando a jugar realmente bien. 2 españoles que están rindiendo muy bien, como Pedro Porro en el carril diestro y también Sarabia, que está lanzando penaltis. Bastante protagonismo en el equipo. Gonzalo Inacio, el central. Bueno, tiene una grandísima cantera. A mí incluso me gusta Bragança, un centrocampista que está teniendo poco peso este año, pero que le vimos en el Europeo Sub-21 a muy buen nivel, y creo que es destacable también. Y nos decía también Andoni, decía: gracias por la respuesta de la semana pasada, pero dice, me gustaría saber sobre el Ulm de Alemania del 97 a 99 cuando lo dirigía Rangnick. Pues la verdad, Andoni, nos pones deberes. Yo no tengo ni idea, o sea, no vi ni un solo partido, no he visto ni un solo partido de aquel equipo, y lo buscaremos y te daremos respuesta tras las Navidades, tras las vacaciones, porque realmente tiene que ser interesante seguro. Ahora sí, nos vamos hasta Portugal, vamos a charlar con José Gómez. Lo prometido al principio del programa, vamos a charlar con José Gómez, con el técnico del Al Tawun en Arabia Saudí, que nos escucha ya en directo en Play Fútbol. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar con usted, con el técnico portugués que estuvo hace unos meses en el Almería y que ahora está pues con un reto en Arabia, bueno, viviendo la experiencia también de un fútbol algo diferente a lo que había vivido usted hasta ahora, ¿no? Sí, es un fútbol diferente, pero con mucha calidad, porque los equipos ahora pueden fichar 7 extranjeros. Hay extranjeros de mucho nivel que los directivos, la gente responsable por el fútbol de Arabia Saudita quiere mejorar este nivel del fútbol y bueno, y al mejor año que viene podrán fichar 8 extranjeros cada club. Entonces lo que se piensa que va a pasar es que va a seguir subiendo ese nivel. Pero sí, un reto distinto, una aventura. La idea del fútbol en Arabia Saudí, porque he visto que hay muchas plantillas que son la mayoría, ahora enseguida vamos a hablar del fútbol portugués, pero le hago la última del fútbol de Arabia. Hay muchísimo jugador local. No sé si la pretensión era fichar entrenadores europeos con mucha experiencia, con grandes conceptos en lo táctico, y hacer crecer al futbolista local. ¿Iba por ahí un poco la idea o no? Sí,
Sí, no hay, en este momento no hay en primera división ningún entrenador local, pero esa es la idea, traer jugadores de calidad para subir nivel y ayudar a que los jugadores locales, juntamente con sus entrenadores, casi todos europeos, puedan ayudar a subir ese nivel de la calidad de casos de los jugadores sauditas. José Gómez ya había estado en una etapa en el Al Tawun, pero viviendo de nuevo esta experiencia del fútbol árabe, había sido asistente de Gesualdo Ferreira en diferentes equipos, en el Porto, en el Málaga y bueno, en muchos más clubes, y le llamamos Mister para hablar un poco también de la realidad del fútbol portugués. Es verdad que el Porto se cayó a última hora en ese partido contra el Atlético de Madrid, pero tuvo la clasificación a las puertas. Finalmente se va a la Europa League. En la Europa League también está el Sporting de Braga, pero dos equipos portugueses clasificados para los octavos de final de la Champions, como son el Sporting de Portugal, de Rubén Amorim, y también el Benfica, un clima un poco más tenso en el equipo de Jorge Jesus. Pero a nivel de competitividad en Europa, seguramente de las mejores temporadas del fútbol europeo, Mister. Sí, todos los equipos portugueses han estado muy bien y perdóneme que lo diga porque está un equipo ahí de España, sí, estaba ahí en esa pelea, pero me parece que Oporto, por lo que ha jugado en esta fase de la Champions, mereció, por todo lo que ha hecho en el campo, pasar, porque ha jugado partidos con mucho nivel, apretando arriba equipos muy fuertes y por detalles, como siempre cuando se habla de Champions, no ha seguido. Y Sporting y Benfica han hecho lo mismo y con grupos fuertes como estaban han logrado pasar y sí, es verdad, una de las mejores temporadas de los últimos años. A partir de ahora, ¿qué techo les ve? También por los rivales que tienen en los octavos de final de la Champions unos, en ese playoff previo a los octavos de la Europa League, el Sporting de Braga y el Porto en este caso. Yo creo que ya es un éxito que hayan llegado hasta aquí. No sé si les ve recorrido para mucho más. Sí, yo creo que Sporting, con una plantilla muy, muy joven, muy joven, está haciendo muy bien, pero sería un pequeño milagro si pasa a Manchester City. Se puede decir que se pasa a Manchester City que lo merece ganar la Champions, porque hay una diferencia a todos niveles en la plantilla que lo que se espera que Sporting no consiga, no tenga fuerza suficiente, experiencia, madurez a este nivel de sus jugadores para soportar una presión de un equipo que acaba de ganar 7-0 al Leeds, con una calidad tremenda, con un entrenador que piensa cada detalle de los juegos y que prepara muchísimo bien. Yo diría, a lo mejor será el mejor del mundo ahora mismo, la forma como piensa y prepara sus equipos Pepe Guardiola. Yo creo que será muy difícil para Sporting. Benfica lo tiene complicado, pero hay aquí, porque Ajax es un equipo típicamente de fútbol holandés que se mete muchos jugadores en la fase ofensiva. Los laterales están muchas veces delante de los extremos o de los puntas, que dan muchísimo espacio en sus espaldas, y Benfica tiene jugadores, por lo menos uno vosotros conocéis muy bien, que es Darwin Núñez, que ha jugado en Almería también, sí, que es muy rápido y tiene capacidad jugando en contra de explotar ese espacio que Ajax da en sus espaldas. Entonces, yo pienso que Benfica yo dejaría así abierto, porque puede pasar que eso funcione, que esa velocidad de sus jugadores puedan explotar los espacios que Ajax siempre da, porque tiene un fútbol muy positivo. No importa si
si contrario le mete 1 o 2, va siempre a jugar ataque. Si está ganando, sigue jugando en ataque, metiendo muchos jugadores en campo contrario. Entonces pienso que Benfica puede hacer daño si utiliza esa estrategia. Una de las claves del fútbol portugués es que no para de generar talentos, porque ya sabemos que en la absoluta hay muchísimos jugadores top que están en las grandes ligas de Europa. Pues qué hablar, ¿no? Rubén Díaz, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, es que Guerreiro, Cancelo, seguiríamos y no acabaríamos, pero es que además de esos, vimos a Portugal hacer un europeo sub-21 formidable, y que aparecen nuevos talentos que poco a poco van sacando la cabeza también en sus clubes. El Sporting de Portugal está dando mucha bola, está dando mucha cancha, como decimos aquí, a los jugadores jóvenes. El Oporto con Seixão un poco menos, pero poco a poco van entrando también futbolistas jóvenes. Diogo, el portero, se ha hecho ya, parece, con la titularidad. Bueno, la clave es que... Y ahora tiene ahí un media punta, un centrocampista, Vitinha. Sí, que estaba en Wolves. Sí. Es un futbolista de otro mundo. Sí, le gusta Vitinha, por lo que escucho. Sí. Es un jugador que yo creo que muy pronto escucharán más veces su nombre. Sí, tiene toda la pinta. Precisamente por el lío en el que se ha metido la selección absoluta de Portugal, le quería tirar para acabar la entrevista. Da la sensación que hay muchísimo talento y que no sabemos exactamente cómo. Portugal, con el maestro Fernando Santos, se ha quedado fuera del acceso directo, y con una repesca que no es que tenga muy buena pinta con la actual campeona de Europa como es Italia. No va a ser fácil, y no sé qué análisis hace usted como técnico de lo ocurrido. Bueno, se puede gustar o no gustar del fútbol de Fernando Santos, pero hay una cosa que es verdad. Con él hemos ganado el campeonato de Europa, y por la primera vez en nuestra historia. Entonces, con las mismas ideas y con jugadores de lo mismo nivel. Por veces la gente siempre reclama porque no se está jugando bien, no hay un fútbol bonito y bien jugado siempre que juega nuestra selección principal, considerando los talentos que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Siempre llegando nuevos talentos, y la selección absoluta ni siempre juega de acuerdo con eso. Pues la gente no está contenta, evidentemente, pero como ha dicho nuestro seleccionador, él no ha terminado su trabajo, hay que dejarlo a ver si es de suceso o no. Y entonces hay esta gestia de esperanza que todos tenemos, que al final ese talento, porque lo tenemos, esa capacidad, porque la tenemos, y organización y esa gana de jugar fútbol, que también hay mucho en Portugal, y que salga al campo y que nos dé esa alegría de estar, porque sería una pena con tantos jugadores de calidad, como ha dicho, en los mejores equipos del mundo, y no representar en la selección absoluta sería muy triste para nosotros, evidentemente. Pero déjeme que le repregunte un poco, pero ¿no cree que otro estilo de juego, por el tipo de futbolista que tiene la selección de Portugal, sería más adecuado? O sea, yo el análisis que hago yo considero una gesta impresionante, y que tiene muchísimo crédito Fernando Santos por haber hecho lo que hizo en 2016. Dicho lo cual, creo que seguramente otro tipo de entrenador cuadraría un poquito mejor con el tipo de futbolista top que tiene Portugal ahora mismo. Me da a mí esa sensación, y no sé si usted más o menos la puede compartir. Bueno, yo soy un entrenador que defiende un fútbol un poco distinto, muy distinto, de más ofensivo, de dejar que el jugador enseñe en campo las calidades que tiene, los talentos que tiene, dar esa libertad ofensiva a los jugadores dentro de la responsabilidad de organización defensiva, evidentemente, que tenemos que exigir de todos como equipo. Pero dejar que el jugador disfrute de sus calidades, y que venga más gente a ver y a apoyar y a disfrutar del fútbol bonito que podemos jugar con los jugadores que tenemos. Es verdad, todos estamos de acuerdo, quien entiende un poco de fútbol pues fácilmente puede llegar a esa conclusión. Pero
yo creo que vivimos este momento, yo creo que ha ganado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho mérito, ese crédito nuestro seleccionador. Nos ha dado a Portugal un título que no teníamos. 2, pero una competición que no habíamos. Pero ganar en Europa con él tiene ese crédito. Hay que dejarlo ir y a veces nos da más alegrías y bueno, todos estamos atentos. Federación está atenta a ver lo que puede pasar. Pero esa pregunta que ha hecho casi no es una pregunta, es una constatación, ¿no? Sí. Porque es verdad que tenemos mucho talento y no hay una correlación entre ese talento que tenemos y la calidad de juego que estamos enseñando a cada partido. Pues un gustazo esta charla futbolera con José Gómez, con el técnico portugués del Alta One. Estuvo en el Almería, estuvo en diversos equipos con Josualdo Ferreira haciendo de asistente y ha sido, la verdad, un gustazo analizar la actualidad del fútbol portugués, brillante a nivel de clubes. Un placer, siempre disponible. Sí, muy amable. Hasta la próxima, José, que vaya bien. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Nosotros nos vamos yendo, cerramos ya Play Fútbol. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast, pero también en vuestra plataforma de audio preferida. Estamos en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, Google Podcast. Nos podéis escuchar donde os dé la gana. Y acabamos siempre con un audio destacado. Y hoy vamos a acabar igual que empezamos. Empezamos hablando del Kun Agüero y vamos a acabar escuchando un gran gol del Kun Agüero, una gran narración de un gol del Kun Agüero. Le preguntaban el otro día en la rueda de prensa al Kun con qué gol se quedaba de toda su trayectoria, de la cantidad de goles y golazos que ha marcado Sergio Agüero. Y se quedaba con este que fue el primer gran gol. Él era muy joven, todavía jugaba en Argentina con la Roja de Independiente y le marcó este golazo a Racing en una victoria por 4-0 del rojo. Vale, volviendo Pautazo, venga para el Kun Agüero. Agüero, no puede el Italia, Agüero, él encara, iba Agüero que quiere su gol, Agüero en el área, es un golazo Agüero, Independiente 4, Racing 0. Es un gol que ya te dibujaba cómo iba a ser seguramente la carrera del Kun Agüero. Para ser el primer gol que marcaba en un clásico de Avellaneda, en un partido contra Racing, fue un gol impresionante. Recibe en el centro del campo. Hay un momento incluso en el que se le queda pegada a la bota un trozo de papel, de los rollos de papel que se lanzaban sobre todo antes en el fútbol argentino, antes de los partidos, y tiene que arrastrarlo durante 5 metros, una cosa así. Y a pesar de eso tiene la sangre fría de recortar 2-3 veces dentro del área y acabar definiendo, además con la pierna izquierda. Un auténtico golazo de un futbolista que es verdad que se retira, pero que no lo podemos olvidar. Nos ha hecho disfrutar muchísimo en los últimos 16 años. Nosotros nos vamos, la semana que viene más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over, the dog days are done. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.